Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo. Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo jerubín, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios, así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el tabernáculo. Y luego, después, el templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había 2 querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física. Pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. ¿Pero por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí, a través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial, esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, espera, detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos porque se parecen a nosotros, solo que un poco más impresionantes. Pero los querubines tienen alas. Sí, y los ángeles son diferentes porque tienen un propósito diferente. Está bien. ¿Y ese propósito es? Bueno, los humanos no pueden simplemente entrar al reino de Dios, así que Dios viene a nosotros y Él frecuentemente lo hace a través de estos embajadores espirituales. Entonces, ¿los ángeles son como mensajeros espirituales? Sí, de hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Cierto. Eso pasa mucho en la Biblia, como el ángel que le dice a María que está embarazada con Jesús. Sí, y luego el otro rol principal de los ángeles es cumplir misiones en nombre de Dios. A veces rescatan a personas del peligro, como cuando Pedro es liberado de la prisión. Y hay algunos ángeles realmente geniales, como Miguel y Gabriel. Sí, el nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza, y Miguel significa ¿quién es como Dios? Pero también nota que estos nombres apuntan a Dios, no a los ángeles. Como los humanos, los ángeles son imágenes del poder y la presencia de Dios. Sea como sea, ¿no sería genial conocer a un ángel? Sí, y quizá lo hagas, y quizá ya lo has hecho. Pero en la Biblia no se motiva a nadie a ir a buscar a los ángeles. Y cuando los ángeles aparecen, las personas suelen estar confundidas o asustadas. Así que los ángeles son realmente asombrosos, pero juegan un rol secundario en la Biblia. Sí, porque el propósito final de Dios es llevar a los humanos de vuelta a su presencia en un cielo y tierra unidos. Y mientras tanto, Él utiliza a los ángeles para guiar y servir a su pueblo. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be.
Ese es Carl Sagan, el astrónomo y divulgador científico más influyente de nuestra era. Su descripción del cosmos, todo lo que es, o todo lo que fue, o todo lo que será, es ya emblemática entre los amantes de la ciencia y la razón. El naturalismo declara que el mundo físico es lo único que existe, que no hay Dios, ni nada parecido a Dios. Todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá tiene una explicación natural. Pero, ¿es así? La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién puso los planetas en movimiento. Dios gobierna todas las cosas y conoce todo lo que es o lo que puede ser. Isaac Newton. El método científico jamás podrá decirnos si hay algo más allá del mundo físico porque fue diseñado para estudiar el mundo físico y nada más. Los seres humanos somos capaces de observar, recordar, reflexionar e interpretar el mundo en que vivimos. Así es como hacemos ciencia. Pero si creemos la noción naturalista de que nuestras capacidades cognitivas son simplemente fruto de la selección natural, no tenemos razón alguna para confiar en ellas. J.B.S. Haldane, genetista y ateo inglés, reconoce: si mis procesos mentales son completamente determinados por el movimiento de los átomos en mi cerebro, no tengo razón para suponer que las cosas que creo son ciertas. El naturalista no puede decir nada con certeza, ni siquiera que el naturalismo es cierto. En una de sus conferencias, Stephen Hawking comentó que los eventos antes del Big Bang simplemente no están definidos, porque no hay manera de que uno pueda medir lo que sucedió en ellos. Hawking propuso que, como lo que sucedió antes del Big Bang está fuera del alcance de la ciencia, bien podemos ignorarlo. El problema es que en realidad no podemos hacer eso. La Biblia dice que hay eternidad en el corazón del hombre. Los seres humanos siempre nos hemos preguntado por qué estamos aquí. ¿Por qué todo en vez de nada? Estas preguntas están en el centro de nuestra identidad. Carl Sagan compartió con el mundo su asombro ante la belleza del universo, pero falló en darse cuenta que el universo es grandioso porque apunta a alguien grandioso. Fuimos creados para pensar porque Dios piensa. Sigamos haciendo ciencia, sabiendo que podemos descubrir la verdad porque la verdad se ha revelado desde el principio. Llegó la hora de la alegría y del aprendizaje. Bueno, comencemos. Pregunta número 1. ¿En qué lugar fue bautizado Jesús? A. En el río Nilo. B. En el río Éufrates. C. En el río Jordán. Empezamos suavecito, vamos con esos 10 segundos. Y la respuesta es sí, en el río Jordán, Mateo 3, 13 al 17. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? A. Convertir el agua en vino. B. Sanar a un paralítico. C. Dar vista a un ciego. Vamos con esos 10 segundos. Y la respuesta es A. Convertir el agua en vino. Juan 2 del 1 al 11. Pregunta número 3. ¿A cuántas personas resucitó Jesús? A. A 5 personas. B. A 1 persona. C. A 3 personas. Vamos con esos 10 segundazos. Y la respuesta es sí, señores, C a 3. Ahí están las citas bíblicas de esos 3 personajes. Pregunta número 4. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? A. 30 días. B. 40 días. O C. 50 días. Específicamente cuando fue llevado por el Espíritu Santo.
Y la respuesta es B, sí señores, 40 días. Mateo 4, del 1 al 2. Siguiente pregunta. ¿Qué decía el cartel que clavaron en la cruz de Jesús? A. Jesús el Mesías. B. Jesús Nazareno, rey de los judíos. O C. Jesús, rey de los judíos. Y la respuesta es B. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Juan 19, 19. Siguiente pregunta. ¿A qué edad Jesús comenzó su ministerio? A los 30 años. B, a los 35 años. O C, a los 33 años. Y la respuesta es a los 30 años. Lo dice en Lucas 3, 23. Siguiente pregunta. ¿Sobre qué animal llegó Jesús a Jerusalén? A. Sobre un caballo. B. Sobre un león. O C. Sobre un asno. Vamos con esos 10 segundazos. Y la respuesta es sí señores, C. Sobre un asno. Mateo 21 del 1 al 11. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Jesús cuando se quedó en el templo sin que lo supiesen sus padres? A. 12 años. B. 10 años. O C. 15 años. Vamos con los 10 segundazos. Y la respuesta es, sí señores, a 12 añitos apenas. Lucas 2, 41 al 51 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? A. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. B. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. C. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y la respuesta es B. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Siguiente pregunta. ¿Quién lavó los pies de Jesús? A. Marta, hermana de Lázaro. B. María Magdalena. O C. María, hermana de Lázaro. Vamos con los 10 segundazos. Sí señores, fue María la hermana de Lázaro. En Juan 11:2 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Lugar donde fue crucificado Jesús? A. En el monte Gólgota en Jerusalén. B. El monte Oreb. O C. En Nazaret. Vamos con los 10 segundazos. Y la respuesta es A. El monte Gólgota en Jerusalén. Mateo 27, 32 al 56 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el ángel que anunció a María sobre el nacimiento de Jesús? A. El ángel Gabriel. B. El ángel Miguel. C. El ángel Sebastián. Vamos con los 10 segundazos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Jesús a la hija de Jairo para resucitarla? A. Talita Kuni. B. Kalia Tuni. O C. Talita Kumi. Tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta es claro que sí, C. Talita Kumi. Marcos 5:41. De hecho es una frase en arameo. Y última pregunta. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra luego de su resurrección? A. 40 días. B. 35 días. O C. 50 días. Vamos que es la última pregunta. 10 segundos por favor.
Y la respuesta es, claro que sí, a 40 días. Hechos 1:3. Terminamos. Felicitaciones para todos. Usted